Hola a todas y todos y bienvenidos a este primer bloque del curso avanzado de programación con Jetpack Compose y Kotlin. En este primer bloque vamos a ver la arquitectura de una aplicación y cómo aplicarla a nuestro proyecto de MyBookshelf. Vamos a explicar en primer lugar qué es la arquitectura de software, aunque de una manera breve y rápida, ya que en principio todos en mayor o menor medida deberíamos saber ya de qué va esto de la arquitectura. Vamos a implementar una arquitectura basada en capas, para lo cual utilizaremos el modelo MVVM, Model View View Model, y la arquitectura Clean. Ellos en conjunto nos van a permitir aplicar este tipo de arquitectura. Veremos la capa de la UI, de la interfaz de usuario. Esta capa se va a desarrollar por completo en esta unidad, en este bloque. Luego veremos las capas domain y data. En este caso lo vamos a ver, pero solo la preparación, ya que de momento, como es un tema muy extenso, no vamos a conectar con fuentes de datos externas. Esto lo veremos en los siguientes bloques. Pero sí que haremos una primera preparación de las capas domain y data para poder realizar esta conexión con fuentes de datos. Por último, veremos todos los cambios restantes que faltan para completar esta aplicación de la arquitectura en nuestra aplicación MyBookshelf. Bien, ¿qué es la arquitectura de software? La arquitectura de software consiste en darle una estructura a un proyecto, dividiéndolo en paquetes, en carpetas, en clases, de forma que cada uno de esas partes se dedique a cumplir un propósito. Existen diferentes modelos de arquitectura de software y se pueden utilizar en función del tipo de proyecto que estemos llevando a cabo y también dependiendo del objetivo. No es lo mismo la arquitectura que podamos emplear para una página web que para una aplicación de escritorio o para una aplicación que tenga o no interfaz gráfica. No es que exista un modelo mejor que otro, sí que hay algunos modelos más modernos que a lo mejor tienen en cuenta más cosas, pero no quiere decir que sea uno mejor que otro, sino simplemente el contexto en el cual se aplica pues puede ser más adecuado o no. En cualquier caso, siempre es bueno aplicar o utilizar una arquitectura de software, ya que nuestro proyecto pues va a ganar muchas mejoras. Alguna de estas cosas que vamos a conseguir pues es mejorar la reutilización de componentes, facilitar el mantenimiento, simplificar el desarrollo, ya que podemos separar en componentes más pequeños, más simples y sobre todo pues a lo mejor trabajando en equipo esto facilita mucho el que cada uno se dedique, cada miembro del equipo se dedique a desarrollar una parte de ese proyecto de una manera que interfiera menos en el desarrollo de los demás. Mejora la escalabilidad de la aplicación, agiliza el testeo, bueno, se consiguen muchas mejoras que nos van a permitir que nuestro software sea de más calidad y más profesional. En nuestro caso hemos dicho que vamos a utilizar la arquitectura basada en capas. Esta arquitectura es la que promueve Google y al estar desarrollando para Android creo que es la más adecuada de utilizar. Además se adapta muy bien a su uso con Jetpack Compose y creo que tiene las ventajas de una arquitectura moderna. En nuestro caso esta arquitectura lo que hace es dividir nuestro proyecto en tres capas principales. La capa de la UI, es decir, donde vamos a mostrar los datos de la aplicación. La capa Data aquí debajo, ya que contiene la lógica empresarial de la aplicación y expone los datos. Y la capa Domain, que es una capa intermedia opcional, donde la vamos a utilizar cuando haya una lógica compleja o para favorecer la reutilización de vista. Vale, ya hemos dicho que la arquitectura de capas es una arquitectura moderna para Android, es la recomendada por Google, es una arquitectura adaptable, ya que es muy flexible a la hora de reutilizar componentes o de cambiar una parte de nuestra aplicación y que siga funcionando el resto con bastante sencillez. Aplica el patrón de diseño UDF, el Unidirectional Data Flow o flujo unidireccional de datos, que lo que consiste es en no tenemos un dato que vayamos a modificar y a observar a la vez, sino que utilizamos los estados para mostrar la información y los eventos para modificar, ¿vale? Son dos tipos de modificaciones o dos tipos de acciones diferentes y con esto lo que hacemos es desacoplar aún más las capas de nuestro proyecto. Tenemos una capa de UI con contenedores de estados para administrar la complejidad de la interfaz. Esto quiere decir que nuestra interfaz va a estar sometida al estado que nosotros digamos. De esta forma podemos establecer representaciones de esa interfaz en función de ese estado, lo cual nos permite saber de antemano cómo se va a comportar, cómo se va a mostrar y por lo tanto vamos a tener más control sobre lo que pasa en nuestra aplicación. También hace el uso de corrutinas y flujos de datos que veremos más adelante en este curso. Promueve la inyección de dependencias, en nuestro caso lo vamos a hacer de una manera un poco más ligera, un poco más sencilla, pero sí que vamos a realizarlo de una manera correcta por lo menos. Y como ya hemos dicho, esta estructura de capas combina el patrón MVVM, el Model View View Model, con la arquitectura Clean, que es lo que nos introduce el Data Domain. Centrándonos
centrarnos en la capa de la UI, la función de esta es mostrar los datos en la pantalla. Cuando los datos cambian, lo que va a ocurrir es que cuando los datos cambian, la UI se actualiza para mostrarlos, pero esto no se realiza haciendo una consulta activa, sino observando estos datos. Nos llegará una notificación cuando se hayan cambiado y, por lo tanto, se mostrará el nuevo dato. La capa de la UI la dividimos en dos elementos. La interfaz propiamente dicha, que es lo que va a contener toda la parte gráfica de la aplicación, y los contenedores de estado, que en nuestro caso van a ser ViewModel, ¿vale? Aplicando este patrón de Model View, ViewModel, en el cual vamos a tener el View, que será esta UI, y el ViewModel, que será el contenedor de estados. Bien, como hemos comentado, los datos se van a almacenar en el ViewModel y la vista lo único que va a hacer es mostrarlo cuando esto se actualice. ¿Cómo se realiza esto? Pues mediante data binding. Es como una suscripción que hace la vista a los datos que gestiona el ViewModel. Este proceso es muy similar a lo que ya hemos visto de la programación declarativa con el uso de estados. Esos estados que creábamos en los componentes para poder almacenar una variable, ya que cuando entrara otra vez la recomposición, esta variable se iba a reiniciar. Entonces este estado iba a mantener el valor. Esto va a funcionar de una manera muy similar con el ViewModel, pero en este caso, en lugar de tener esa variable directamente en la vista, la vamos a tener en otra clase y nos suscribiremos a ella. Para realizar esta suscripción vamos a utilizar LiveData, que nos permite observar el valor de una variable. Esto lo vamos a hacer ahora sí, aunque más adelante veremos otra forma de suscripción y de creación de estos datos, como los Stateflows o similar. Pasamos a la capa Data. Esta capa es la que va a contener la lógica de negocio. ¿Y qué es esto? Pues básicamente los datos y lo que hacemos con ellos, el procesamiento, el tratamiento de esos datos, y es lo que le va a dar valor a nuestra aplicación. Realmente la parte de la interfaz gráfica pues es algo llamativo, ¿no?, para el usuario, pero donde realmente está el valor de nuestra aplicación suele ser en esta capa de Data. En esta capa se crean, almacenan y se cambian los datos. Está formada por repositorios y fuentes de datos. Las fuentes de datos pueden ser locales o externas y lo que vamos a hacer es crear un repositorio por cada fuente de datos. ¿Y qué son estos repositorios? Son los responsables de exponer los datos al resto de la aplicación. Centralizan los cambios en los datos, resuelven conflictos entre diferentes fuentes de datos, abstraen estas fuentes de datos del resto de la aplicación y contienen la lógica de negocio. Cada clase de fuente de datos debe tener la responsabilidad de trabajar con una sola fuente de datos. Puede ser un archivo o puede ser una fuente de red como una API o una base de datos, por ejemplo, local. Y la capa domain es la capa opcional que hemos dicho que se ubica entre la UI y la capa de data. La capa de dominio es responsable de encapsular la lógica de negocio más compleja o la lógica de negocio que se requiera reutilizar. Solo habrá que utilizarlo si es realmente necesario. En una aplicación muy sencilla con una sola fuente de datos, pues realmente esta capa lo único que hace es redundar en las cosas que ya tendríamos. Pero si vamos a querer trabajar con más de una fuente de datos o cuando queramos que una parte de nuestra aplicación acceda a la misma fuente de datos pero desde diferentes partes, desde diferentes pantallas, entonces sería recomendable utilizar una capa de dominio. Las clases principales de la capa de dominio son los casos de uso y estos casos de uso representan un uso particular de los repositorios. Ese uso particular es donde vamos a hacer la especificación para que el uso que le da una parte de la interfaz o una pantalla pueda ser diferente de lo que hace otra parte de la interfaz. Pero quizás esa función última que accede a los datos, esa función del repositorio sea la misma. Esta capa domain la podemos dividir con tres elementos. El modelo, donde se almacena el modelo de datos de nuestra aplicación. El repositorio, que va a ser una interfaz que el resto de repositorios, los que hemos visto aquí en la capa data, esos repositorios, deberán implementar. De esta forma lo que hacemos es unificar los criterios del repositorio para que sea quien sea el que accede a esos modelos de datos y sea cual sea el modelo de datos que vamos a utilizar, el acceso sea el mismo. Por ejemplo, si tenemos datos almacenados en una base de datos y queremos utilizar también una API para realizar el mismo proceso, podemos crear una interfaz repository donde hagamos la lectura y escritura de esos datos y digamos qué es lo que tenemos que enviar y qué es lo que esperamos obtener como resultado. Después, los repositorios que implementemos para cada fuente de datos serán específicos de esa fuente de datos, de esa base de datos o de esa API, pero deberán cumplir con esa interfaz, esa cabecera de la función donde recibe
unos parámetros concretos y devuelve unos datos que son los que espera nuestra aplicación. Y los casos de uso que ya hemos dicho son llamadas intermedias donde podemos hacer cierta preparación para llamar a los repositorios. En nuestro caso, en este curso, no vamos a implementar los casos de uso porque ya sería complicarlo un poco más, pero sí que vamos a implementar un dominio para crear el modelo de nuestra aplicación y una interfaz de repositorio para luego implementarla en los diferentes repositorios. En el próximo vídeo abordaremos la capa de la UI. En el próximo vídeo hablaremos de la capa de la UI y vamos a ver cómo se realiza esta adaptación de la arquitectura con nuestra aplicación MyBookShelf. Después vamos a hacer lo propio con la capa Domain y Data, también con la aplicación MyBookShelf. Y por último, en un cuarto vídeo veremos el resto de cambios que sería necesario realizar en la aplicación MyBookShelf para completar esta adaptación a la arquitectura. Muchas gracias.